Por ejemplo, si pudiéramos hablar un poquito de esta vida exterior, no solamente sería lo que yo he visto, sino también cómo me expreso, el lenguaje que utilizo, cómo me presento delante de los demás. Es como que me importa lo que el otro piense, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un evento especial, hay un casamiento, la otra vez fuimos al de Mel, ¿qué haces? Te preparás, te pones la mejor ropa, te expresás bien según a donde vas a una entrevista de trabajo, en fin, te interesa lo que el otro opine de vos, amén. En esta vida interior, en realidad, pasa a ser importante lo que Dios opina de mí. ¿Por qué? Porque esa vida interior normalmente, aunque está en movimiento constante y está fluyendo todo el tiempo, la conocemos Dios y yo, porque tiene que ver con la comunión que yo tengo con Dios. Esa es mi vida interior y no siempre la muestro a los demás, amén, porque yo, si bien esa vida interior tiene que ver y solamente la conoce Dios y yo, y tiene que ver con una intimidad con Él, las demás personas, aunque no saben cómo es mi vida interior, sí sufren o disfrutan del resultado de esa vida interior. Amén. De acuerdo a mi comunión con el Señor, yo me voy a expresar y me voy a mostrar y me voy a brindar a mi hermano cuando tenga posibilidad de tener un contacto con él. Amén. Entonces ahí empieza a tener importancia la vida interior y cómo yo la estoy nutriendo. ¿Y por qué belleza interior le puse yo? Porque el ojo, para hacer una comparación, porque el ojo natural busca lo bello, ¿no? Cuando miramos una foto, siempre estamos buscando un paisaje muy lindo. Cuando elegimos una pareja, para, no sé, un novio o un esposo. El esposo ya es distinto, pero bueno, un novio, alguien que me gusta, miro su apariencia, ¿sí? Miro su apariencia física. O nosotras las mujeres cuando nos encontramos, especialmente cuando vamos a un evento, ¿qué decimos? ¿Qué es lo primero que decimos? ¡Qué linda que te viniste! ¿Sí? El ojo siempre está buscando esa belleza en algún lado. La Biblia en ningún momento dice que eso esté mal, ¿sí? Pero sí dice en reiterados versículos que ahora vamos a mirar, que yo tengo que poner el foco en otro lado. Que mi foco, la mira, dice, ahora lo vamos a mirar, tiene que estar un poco más allá. Entonces, sí puede ser bello lo que veo, pero ya va un poquito más allá. Por ejemplo, nunca les pasó, bueno, con mi hija, yo a veces me levanto, cuando uno recién se despierta, los pelos, un desastre, todo, ¿no? Y mi hija siempre dice, estás hermosa, mamá, porque los chicos ven con esa pureza. ¿O no les ha pasado a ustedes de pasar tiempo con alguna, no sé, alguna hermana o alguna persona ya mayor que tiene las manos agrietadas, tiene la carita toda llena de arrugas, y pasar un ratito con esa persona es salir de ahí y decir, qué hermoso, qué bello que fue, cómo me llené de todo lo que me dio? Entonces la palabra a mí me va llevando a que yo cuando me encuentre con mi hermana, además de poder decirle, qué linda que te viniste, pase un ratito de tiempo con ella y le puedo decir, gracias por lo que me dijiste, gracias por tus palabras suaves, gracias porque escogiste bien las palabras, gracias porque me sanó el abrazo que me diste o lo que fuere, ¿no? Entonces empiezo a mirar un poco más allá y empiezo a encontrar belleza, ¿sí? Por empezar, estos versículos que yo anoté solo algunos, toda la palabra habla de esto. Yo anoté 2 Corintios 4:16, dice, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Más claro, imposible la palabra. Amén. Colosenses 3:1-3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, yo leo versión Reina Valera 60, perdón. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice el 2.
no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Yo me fijaba que esta palabra no dice poner la mirada, si bien es la mirada, pero dice poner la mira, ¿no? Y mira, entonces buscaba bien, porque uno tiene una idea de qué significa, pero se usa, por ejemplo, para los telescopios, se usa para los rifles, ¿no? Y es donde yo pongo toda mi concentración en un foco determinado y no me importa todo lo que está pasando a mi alrededor. Amén. Si la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba, yo ya sé exactamente en toda circunstancia dónde tiene que estar puesta mi mente y mi foco y mi concentración. No es que yo no me arregle, no es que a mí no me importe cómo me expreso, ni nada que se le parezca. Pero no me tengo que olvidar que hay una vida interior que está todo el tiempo en movimiento y de la cual y yo la tengo que nutrir. Por ejemplo, a veces cuando decimos estoy cansada o estoy triste, a veces no es por la circunstancia, no estás cansado por lo que hiciste en lo exterior, ¿no? En lo externo o en lo físico. Estás cansado probablemente por todo eso que pasó adentro tuyo, ¿no? Y que nadie más sabe. Y esa tristeza también tiene que ver con todo lo que está pasando adentro tuyo y no pudiste procesar, ¿no? Porque la vida del Señor probablemente no está ahí, ¿no? Entonces hay una belleza en ser agradecidos, hay una belleza extraordinaria en adorar, en llenar de alabanzas nuestra boca. Si yo quiero, empiezo a mirar, ¿no? y a encontrar. Pero básicamente la belleza radica en la vida de Cristo creciendo en mi interior, ¿no? Porque la palabra dice que había una semejanza y una imagen que yo tenía en el origen y que perdí, ¿no? Perdí por el pecado y esa comunión que se cortó con Dios. Y mi vida interior vuelve a ser bella y vuelve a ser lo que era cuando recupera la semejanza, ¿no? Y Dios me va conformando a imagen de su Hijo y me va viendo bello a través de Él. Amén. Bueno, yo también anotaba algunas cosas comparando cosas que nosotros hacemos exteriormente, ¿no? Incluso en el retiro hicimos juegos de palabras con las chicas y decíamos, por ejemplo, qué lindo que sería que además de nuestro maletín para la belleza exterior, como ser cremas, lociones, perfumes y demás, yo pudiera tener una crema suavizante no solo para mi rostro, sino para suavizar mis dichos y la forma en la que trato a mi hermano. Que yo en vez de limarme la uña solamente, pueda limar una aspereza que yo tengo con mi hermano. Y la Biblia habla también de, bueno, y así todo, ¿no? Pero la Biblia habla de una vestimenta también. Habla de una vestimenta que yo me tengo que poner, que es, además de lo que yo me voy a elegir para ponerme para salir a la calle, porque no salimos desnudos, ¿verdad? Pero espiritualmente a veces salimos desnudos. La palabra con respecto a vestimenta, busqué también algunos versículos. Por ejemplo, también en Colosenses, el 12 dice, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, voy más despacio, de paciencia, sopórtense los unos a los otros, perdónense. Y por encima de todo dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, cuando no sé por dónde tengo que empezar, el punto de partida es el amor, porque si yo amo, y estar vestido de amor quiere decir que la otra persona apenas me cruza, me trata, me habla y demás, se va a encontrar con amor. Y cuando yo amo, no maltrato. Y cuando yo amo, perdono. Y cuando yo amo, no miento, ¿no? Es decir que si amo, por eso el Señor me dice, el amor es el vínculo perfecto. Empiezo siempre por ahí. También la palabra me habla de que Efesios 4, 24. También me habla de vestirse. Dice, vístense del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia, que me trae la fe, anoté yo, y en la santidad de la verdad. Ahí está hablando de Cristo, de que yo me tengo que revestir de ese nuevo hombre. Hablábamos con las chicas de algo que yo escuchaba con respecto
a vestirse, que decía una predicadora, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que cuando uno se tiene que vestir, decía ella, yo nunca me paré enfrente de mi placar y el vestido se puso solo encima mío. Y ya salí vestida y me fui, ¿no? El vestirse implica elegir un camino, determinarme a colocarme una determinada cosa que elegí. Y probablemente primero, para ponerme ese vestido nuevo, tenga que sacarme el que tengo puesto también. La Biblia también dice que fuimos vestidos de salvación. Fíjense qué hermoso este versículo que está Isaías 61:10. Dice, es precioso, yo no lo tenía tan presente. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Acá yo entre paréntesis puse Cristo. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas me preparó. Amén. La Biblia también en Apocalipsis dice que Él nos va a vestir a la iglesia de un lino fino. Amén. Yo voy a pasar ahora también a algo que no tenemos en cuenta y que cuando íbamos a la escuelita dominical, los que fueron, se hablaba mucho de eso, que era de la armadura de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Y veíamos las partes, hacíamos los dibujitos, ¿sí? La Biblia también dice, en Efesios 6:10, dice, habla de vestirse también, pero habla de otra clase de vestimenta acá, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros a veces estamos en el día malo y decimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué estoy así de enredado, no? Pero probablemente salí a la guerra sin nada puesto, sin ningún arma, sin su armadura. La palabra me habla, ¿cuál es esta armadura? Me habla del casco de la salvación, tener presente todo el día o todo el tiempo, o si, no sé, me descolgué un ratito, volver a eso, ¿sí? Soy salvo, tengo el gozo de la salvación. Habla del escudo de la fe, de la coraza de la justicia, ¿no? Quiere decir que también habla del cinturón de la verdad, por ejemplo. Yo pensaba, así como nosotros salimos, volviendo a los otros ejemplos, y me coloco un cinturón para salir porque me gusta cómo me queda, de la misma forma, o en vez de eso, me colocaría también el cinturón de la verdad, es decir, a donde voy con verdad, y donde me muevo con verdad. Hay un proverbio que dice, la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello. Es como un collar que yo llevo, ¿sí? Nos preocupamos a veces de colgarnos cosas que se nos vean bonitas, pero la palabra dice la misericordia y la verdad. Quiere decir que yo tengo que andar en verdad y que tengo que ser misericordioso, a veces con el otro y a veces con nosotros mismos, sabiendo que Él es el que pone eso en nosotros, ¿no? Después lo vamos a mirar ahora. El calzado del Evangelio. Yo pensaba también, así como yo me coloqué este calzado, era muy lindo, muy feo, pero el calzado del Evangelio dice que es el apresto, ¿no? Dice, o sea, estar preparado, deseoso de estar evangelizando, de estar contando esa buena nueva. Y si no se me da la posibilidad de hablar, poder ser esa carta leída que siempre nos dice el pastor y llevar que mi vida sea un testimonio. Ahora también en este fin de semana, cuando estuvimos en el retiro, yo me encontraba con un hermano que lo conocía mi papá, ¿no? De las épocas que ellos habían sido misioneros
allá en el monte, en Salta, y me contaba algunas cosas que yo le escuchaba contar a mi papá, pero bueno, esto no se lo había escuchado nunca. Ellos sí, por ejemplo, para entrar a determinados lugares, con machetes se abrían camino, ¿no? Porque eran lugares donde nadie llegaba. Y me contaba él el otro día que, por ejemplo, para llegar al otro lado del río, les tocó una vez atravesar un río lodoso que les llegaba hasta acá, hasta el cuello. Pero ellos sabían que del otro lado había personas que nunca habían escuchado el Evangelio. Y entonces no temieron un segundo de atravesar ese río y pasarlo, ¿no? Y yo pensaba que eso es el calzado del Evangelio. Es no importarme lo que tenga que suceder, total de ponerme a disposición de mi Padre para que Él me utilice para hablar de Él, ¿no? Porque a veces ponemos excusas, ¿no? Todos, ¿no? Todos, siempre empezando por mí. Y decir, Señor, quiero esa armadura, quiero ese calzado. La espada de la palabra, dice, ¿no? La espada de la palabra. Si nosotros no sabemos la palabra, no la conocemos, nos van a decir cualquier cosa o vamos a escuchar cualquier cosa y nos va a parecer que está bien, porque no tenemos cómo comparar, ¿no? Y en la palabra encontramos tanta riqueza y tanta belleza, y además la Biblia dice que es una espada, ¿no? De doble filo que corta y que va hasta lo profundo, ¿no? Entonces, de eso se trata la armadura. ¿Por qué será que nosotros nos ocupamos y preocupamos y usamos tiempo en prepararnos, ¿no? Exteriormente, ya les decía, no solamente con la vestimenta, sino también con la forma de expresarnos, de mostrarnos. Suele ser distinto cómo nos mostramos y cómo somos verdaderamente, ¿sí? Entonces, yo escuchaba en una ocasión la palabra depósito que decía un predicador, y me llamó mucho la atención y busqué en la palabra, ¿no? Encontré esto en 2 Timoteo 1, del 12 al 14. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El 14 dice así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vale decir que cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, ¿sí?, me colocó un depósito ahí, ¿no? Me colocó un depósito y yo lo tengo que guardar y yo lo tengo que cuidar. Y eso tiene que ver con nutrir mi vida interior. Yo lo comparaba o me acordaba, por ejemplo, cuando mi hijo iba, el más grande, que iba al superior de comercio, que era examen tras examen, yo le decía, ¿no?, la fórmula perfecta: estudiar y orar, ¿no? Porque si yo no estudio, por más que ore, ¿no? Y estamos los que estudiaron, ¿sí?, y que van a distintas carreras, saben, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy orando, no para que baje un ángel del cielo y me ponga conocimientos en mi cabeza. Estoy orando para que el Señor me ilumine, ¿no?, ahí, y busque ese depósito que yo tengo y lo haga surgir, ¿sí? Este depósito del Espíritu Santo también tiene que ver con eso, ¿no? De que yo les voy a pedir al Señor de que Él lo haga surgir, pero tiene que estar ahí, porque si no está ahí, como decíamos recién, por más de que oremos, ¿sí?, tiene que estar el Espíritu Santo gobernando mi vida, y así sí va a salir en distintas circunstancias, ¿no? Lo último que anotaba para nutrir esta vida interior, que son algunas cosas que espero el Señor me haya puesto a mí, pero seguramente si agarran ustedes la Biblia encontrarán. La palabra constantemente nos insta a nutrir nuestra vida interior, ¿no? Yo buscaba y pensaba en la limpieza también, en la limpieza que el Señor hace para santidad.
en nuestras vidas, ¿no? Y que nosotros a veces no le permitimos. Solamente busqué un versículo, que es Mateo 23, 26, que dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. ¿Qué le estaba diciendo eso? Jesús, ¿no? Es el que les decía esto a los fariseos, que él siempre los retaba, por así decirlo, de reto, ¿no? Porque sabía que ellos eran hipócritas, ¿no? Eran sepulcros blanqueados, dice la palabra, porque por fuera se mostraban lindos, limpios, etcétera, y por dentro había podredumbre, ¿no? Pero él, ¿qué les está diciendo? Que la limpieza viene de adentro hacia afuera, ¿no? Por eso decía: limpien el vaso y el plato. Y yo pensaba, me acordaba de, no sé si era un cuento, algo que se decía, muy corto, que un hombre miraba todos los días por la ventana la casa del vecino y le comentaba a la esposa: ay, mira qué sucio que tiene todo, la casa está re sucia, el auto sucio, ¿cómo pueden vivir de esa forma? Tienen todo sucio. Y todos los días así, hasta que un día se para a mirar y le dice: ay, mira, qué bueno, por fin limpiaron todo, ya se ve todo limpito. Y la esposa le dice: no, yo limpié la ventana, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces así a veces nosotros nos movemos, ¿no? Ese cristal, cuanto más limpio está, cuanto más transparente está, más se va a poder ver, más limpio está, más se va a poder ver lo que hay atrás, ¿sí? Tanto en mi vida como en la vida del otro, ¿no? Porque a veces miro como limpia mi vida, pero miro como sucia la vida del otro, porque bueno, probablemente yo tenga que cambiar el lente, ¿no? Pensaba también con respecto a la limpieza, volviendo al ejemplo de las cremas y todas esas cosas, que nosotras, bueno, las mujeres las que lo hacen, esa rutina de ponerse una crema de limpieza suavizante, primero te tenés que limpiar, ¿no? Primero te tenés que limpiar. Y a veces hasta hacer una limpieza profunda y exfoliar. Y yo pensaba que el Señor a veces permite que, ¿no es cierto?, atravesemos determinadas cosas que pueden sonar como una loción astringente, ¿no? Exfoliante, es decir, que raspa, que me duele, que tengo que pasar por un proceso que no me gusta, pero probablemente ese proceso me haga eliminar todas las impurezas y que caiga todo lo que no es de Él, ¿no? Ese tejido muerto que cae ya no está más y puedo empezar de nuevo. Y ahora sí va a venir la suavidad y el siguiente paso, ¿no? El Señor trabaja con nosotros. Y también me acordaba, perdón que traiga todas estas cosas, pero a veces son gráficas. Me acordaba de un pastor que hablaba con respecto a la limpieza. Él contaba que tenía que predicar, le tocó predicar en un lugar al aire libre, donde iba a haber muchísima gente. Y él se había comprado unos anteojos de sol muy lindos, ¿no? Y los quería usar ese día porque iba a estar enfrente de toda esa gente, los quería lucir y demás. De repente, antes de presentarse, va al baño. Cuando va al baño, se agacha así y los lentes se caen adentro del inodoro, ¿no? Y dice: ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque están ahí, no voy a meter mi mano ahí. Pero después, por otro lado, dice: no, me salieron muy caros y además me gustan, ¿no? Fui, los elegí, los compré. Entonces decidió, tomó la decisión, lo levantó de donde estaba, lo lavó hasta que lo dejó impecable y listo para su uso. Y eso a él le hizo recordar cómo hace el Señor con nosotros, que Él nos saca de lugares donde nadie metería la mano para sacarnos, porque probablemente está muy sucio. Pero Él nos dice: yo lo quiero, yo lo amo, lo quiero mucho y no me importa meter la mano ahí. Lo meto, lo saco y lo limpio y lo dejo listo para su uso. Amén. El Señor me limpia para santidad, para usarme, ¿no? Obviamente que no vamos a estar totalmente limpios hasta que estemos en la gloria, ¿no?
Bien, por último, les voy a leer que yo creo que este pasaje cierra con todo lo que estuvimos hablando, ¿no? De esta vida interior que me tiene que importar y de esta belleza interior, que tiene que empezar a aflorar de a poco, ¿no? Y cuanto más el Señor trabaje en mí y cuanto más transparente yo sea y cuando más use ese depósito que está en mí, más el otro lo va a poder disfrutar, ¿no? Y más se va a ver su vida. Colosenses 3, yo voy a leer varios versículos que tienen que ver con esto, pero algunos los voy a ir salteando, ¿sí? Colosenses 3, 5 dice: hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Sigue, y en el 8 dice también, pero, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de tu boca. No se mientan los unos a los otros. ¿Por qué yo elijo este pasaje? Porque nosotros a veces pensamos que los pecados siempre tienen que ver con todo lo más grosero, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, qué sé yo, no sé, el que roba, o que tiene que ver con inmoralidad, o lo que fuera, eso decimos pecado, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nosotros a veces estamos envueltos en otro tipo de cosas más cotidianas como la ira, el enojo, la mentira, la contienda constante y demás. Y la Biblia dice que lo tenemos que hacer morir, ¿no? Y el 9, bueno, que decía también no se mientan, dice: habiéndose despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde Cristo es el todo en todos. Hermanos, más claro, imposible. Amén. Me despojo del antiguo, me revisto del nuevo, y no soy yo la que hago la obra ni la tarea, ¿sí? Yo me pongo a disposición y soy capaz de morir. Esa es mi parte. Morir a un montón de cosas, eliminar contiendas, ¿sí? Dejar pasar la ofensa, ¿no? Ser humilde. Dice que me tengo que llenar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos tenemos que vestir, ¿no? De entrañable misericordia, de humildad, en fin. Después me dice que el que lo creó lo va renovando hasta el conocimiento pleno, donde Cristo es el todo en todos, ¿sí? Que gobierne en tus corazones la paz de Cristo, a la cual fuiste llamado un solo cuerpo. Sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales con gratitud de corazón. Y esto lo concluye todo, ¿no? Dice: y todo lo que hagan, esto lo dice el 17, Colosenses 3, 17. Dice: todo lo que hagan de palabra, de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Me mueva donde yo me mueva, si hago las cosas para gloria de Dios Padre y en Cristo Jesús, no me voy a tener que estar concentrando en una lista, porque no se trata en una lista de lo que puedo hacer y en una lista de lo que no puedo hacer, sino de una vida que está en mi interior generando cosas buenas todo el tiempo, pero si yo la apago y no le presto atención, es como esos dos perros que siempre hablaba el pastor Ezequiel, ¿no? El malo y el bueno que yo tengo en mi casa y que va a resistir o persistir o permanecer el que yo alimente. Amén. Yo lo que veo en esta palabra es que el Señor me insta a alimentar mi vida interior, empezar a ensordecer, ¿no?, lo que está pasando, ¿sí?, las otras voces, y quedarme con su voz, puesto los ojos en Jesús y mirar las cosas de arriba, dice la palabra, porque esas son las que van a permanecer. Amén. En lo diario, hermanos, a veces parece fácil. Yo escucho
Hay hermanos que dicen, ay, pero es muy difícil la vida de ustedes. Es más difícil la vida sin Dios. Amén. Amén. Buscarlo a Él es difícil. Quieren que les diga algo que yo también veo. Es difícil cuando yo quiero hacer mi voluntad. Si yo empiezo a quebrar mi voluntad y busco su voluntad, deja de ser difícil porque lo que más me importa es agradarlo a Él. Amén. Que el Señor los bendiga, terminemos bien el año, vamos a nutrir esta vida interior y que empiece a ser bella, ¿no? Que nos podamos disfrutar. Vamos, la Biblia dice soportarnos, bueno, más que soportarnos, ¿sí? Amarnos los unos a los otros. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo. Grande eres tú, Jesús.